Pues segunda entrega con José Blas Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, experto político, incombustible dicen algunos, incombustibles son los que difícilmente salen ardiendo, ¿no? Sí, efectivamente, mantienen como el lomo en manteca, se mantiene perfectamente, ¿no? Y muchos comentarios muy positivos acerca de la intervención en concreto que tuviste el otro día, en la que hablamos de lo divino y lo humano, pero queremos centrar un poco el tiro y hablar de la economía real, de las relaciones laborales y de lo que eres precisamente un maestro en el ejercicio de tu trabajo diario en tu bufete en Cádiz, que veo al fondo tu mesa de trabajo, ¿no? Efectivamente, es mi lugar de mi herramienta principal, ¿no? Es donde yo realmente aquí pues recibo a los clientes, recibo a los amigos y lógicamente trabajo, como es lógico, para preparar demandas y denuncias y, en fin, todo aquello que se me encomienda, como es lógico, ¿no? Como tal profesional del derecho, ¿no? Bueno, pues Pepe, vamos a la reforma laboral. La reforma laboral es un galimatías para más de uno, incluso experto, y todavía más complicado para aquellos que la sufren y la viven porque son víctimas, por decirlo de alguna forma, de esa reforma. ¿Qué está pasando? Mira, yo siempre le llamo incluso mini reforma laboral, porque recuerdo que nuestra ministra anunció una derogación de la reforma laboral de Rajoy y que iba a hacer todo nuevo, ¿no? Pues mira, de todo eso no ha habido nada. Se hablaba y había incluso una preocupación entre el mundo jurídico porque pensaban que iban a variar las indemnizaciones por despido, que iban a variar de alguna forma lo que era el trámite para llegar al juzgado, todo lo que suponía un despido nulo, en fin, había, porque la reforma laboral de Rajoy ha sido muy extensa, ¿no? Bueno, pues de todo eso no ha habido nada en absoluto. Se ha limitado, como es lógico, a creer y a entender que había que hacer unos contratos de tiempo indefinido, porque así bajaba la temporalidad, porque estábamos a la cabeza de Europa en temporalidad, pero no tampoco significaba que estar en la temporalidad era malo, ¿no? Yo siempre recuerdo que había un Real Decreto, el Real Decreto 1989/84, que precisamente lo hizo Almunia en tiempos del PSOE, donde hizo un decreto que era de 6 en 6 meses, donde uno iba renovando la plantilla de 6 en meses sin causa alguna. Porque el gran problema que tiene el empresariado hoy es que hay que tener una causa para hacer un contrato. Sin embargo, en aquel momento era, tú metías un trabajador, era o bien por 6 meses, 6 meses, 6 meses, hasta 3 años, podías tenerlo, y a los 3 años pues lo despedía con 12 días de salario por año de servicio. También se creó un decreto en tiempo de Almunia, que era el lanzamiento de nueva actividad. Todo aquel que se creaba nuevo, pues podía meter a trabajadores hasta 3 años, pero de 6 en 6 meses, y podía despedirlo en cualquier momento. Bueno, pues toda esa temporalidad que tanto como se ha criticado, creó 2 millones de empleos. O sea, eso se hizo en tiempo del PSOE, siendo, como he dicho antes, Almunia ministro de Trabajo. Bueno, todo esto se derogó, los contratos aquellos de 6 meses se derogaron y ya era ahora por obra o servicio determinado, que era el contrato que más se utilizaba en la reforma de Rajoy. Y curiosamente, pues la ministra dijo que era todo indefinido. Bueno, pues todo indefinido, se ha buscado una fórmula, que lógicamente es un subterfugio legal, que es de alguna forma fijo discontinuo, ¿no? El fijo discontinuo es aquella persona que está por un trabajo determinado, que es igual que prácticamente antes el trabajo a tiempo parcial en el sentido de tenerlo, yo diría, de temporal, ¿no? Bueno, pues todo eso se ha reformado diciendo que todo es indefinido y, lógicamente, para la expresión indefinido ha limitado y ha derogado prácticamente los contratos temporales. En eso sí, hemos ganado ante la aquiescencia de Europa y de que hemos dicho, bueno, pues tenemos todo indefinido. Pero indefinido, como yo he dicho antes, la mini reforma laboral no significa nunca que sean contratos indefinidos y mayor empleo. Eso es mentira. Lo que ha hecho el empresariado es que se ha buscado la fórmula legal, porque no puede mantener un trabajador indefinido para siempre, porque es más fácil hoy divorciarse que extinguir un contrato o despedir a un trabajador, y entonces lo que ha hecho es que le ha minorado el contrato las horas de servicio. Es decir, un trabajador antes que estaba por 8 horas diarias, porque marcaba el convenio, ahora lo contrata a tiempo parcial. ¿Qué a tiempo parcial? Pues lo que antes era una jornada, como han subido el salario mínimo y han subido muchas cosas porque por imposición imperativa, sin contar con los empresarios de la ministra de Trabajo, pues lógicamente esa situación ha creado que la gente meta al trabajador, pero por menos tiempo de trabajo en la jornada laboral. Es decir, que el que antes estaba 8 horas, pues lo mete por 4, y el que echaba 7, pues lo meten por 5, y así es sucesivamente. El contrato es indefinido, pero lógicamente en pesetas, o hemos dicho en euros, el trabajador cobra menos que antes o igual que antes, pero trabajando menos horas. Es verdad que si trabaja más tiempo del que pone en el contrato,
pues es un fraude de ley, ¿no? Donde para la inspección de trabajo, si lo coge, pues lógicamente sancionará por la jornada que eche. Pero la inspección de trabajo no puede estar en todas las empresas entrando a todas horas para verificar los contratos, cuando los trabajadores muchas veces aceptan que aunque le paguen menos, están trabajando por lo menos a tiempo parcial. Y entonces ese concepto de bilateral entre el trabajador y empresa se ha hecho perfectamente efectivo. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que también ha ocurrido que en este contrato indefinido, que parece que se ha descubierto la pólvora, siempre existió el indefinido, se han olvidado de que en los convenios colectivos y en el Estatuto de los Trabajadores hay una figura que se llama el periodo de prueba. Es decir, que el periodo de prueba es el tiempo que entre el trabajador y el empresario conciertan para estar un periodo de prueba del tiempo donde en cualquier momento lo pueden despedir o decirle usted no es apto durante el periodo de prueba, adiós muy buena. Lo puede hacer el trabajador y lo puede hacer la empresa. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. En las farmacias es obligatorio pues, tener un farmacéutico que cumpla también las jornadas que el titular no lo está. Sin embargo, antes, en vez de meter lo que se llamaba vulgarmente el mancebo de la farmacia, que es un trabajador auxiliar de la farmacia, pues se mete muchas veces a chicos que han terminado la carrera de farmacia y están trabajando en la farmacia como farmacéuticos. Pero el periodo de prueba que marca el convenio de farmacia para esos trabajadores es de 9 meses. 9 meses. Quiere decir que yo hasta 8 meses y medio o 9 meses menos un día lo puedo despedir diciéndole que no es apto en el periodo de prueba, que no me interesa. O puede decir él también, me marcho porque usted no me interesa y no hago ningún perjuicio a la empresa. ¿Qué ocurre con esto? Que está la gente, lógicamente, acogiéndose, sobre todo en hostelería, sobre todo en empresas de servicio, en la construcción, al periodo de prueba. Entonces vemos muchísimos trabajadores, sobre todo en hostelería, que son 2 meses el periodo de prueba, donde están los 2 meses de la temporada que quieran estar y no apto periodo de prueba antes de liquidar ese periodo y van al desempleo y punto, sin indemnización ninguna. ¿Qué ha conseguido la ministra? Ha conseguido que la gente trabaje menos horas, que coticen por menos tiempo y que los periodos de prueba sean unos periodos, lógicamente, que de alguna manera pueda extinguir el contrato uno u otro. Por lo cual, la reforma laboral es prácticamente un fraude, donde realmente lo vivimos los profesionales todos los días que hacemos contratos y porque las empresas de trabajadores no pueden sustentar ni tener un contrato indefinido para siempre, porque luego al final viene una serie de problemas que es el despido, vete al juzgado, si el despido es improcedente, nulo o procedente, todo eso lleva una galimatía que fíjate bien cómo están los juzgados, donde se ven los juicios al cabo de los 2 o 3 años en un despido, pues fíjate si el despido es nulo hay que pagarle al trabajador desde el momento que se despidió hasta que se vea el juicio. Con lo cual esto no puede soportarlo nadie. Y entonces hay esta forma de que la ley, que son legales, que lo está haciendo muchos empleadores y que estamos en esa situación. Por lo tanto, la reforma laboral no ha valido para nada y por mucho que digan en estadísticas que han desaparecido los contratos temporales, sí han desaparecido muchos de ellos porque ahora son todos indefinidos, pero tiene unas condiciones, como te he dicho antes, que son muy susceptibles de que la aplique como lógico el trabajador y el empresario. Y estamos en ello, no es una especie de mercado laboral falso, ficticio, y no hablemos de los fijos discontinuos, pues esto ya es morirnos, ¿no? Pues se incorpora a la tertulia mi compañero Antonio Barreda, muy interesado en este tema porque él, por su condición de funcionario, está al día de las cosas que están pasando en la administración más que nunca. ¿La reforma laboral ha sido un fiasco o no ha sido un fiasco, Antonio? Bienvenido. Bienvenido, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, pues la reforma laboral, visto lo que estamos viendo, nos está vendiendo que hay una afiliación en la Seguridad Social, que hay una afiliación, hay una contratación brutal, pero lo que sí está claro es que los fijos discontinuos están ahí, incrementando las cantidades totales de los datos de empleo. Y lo que sí tenemos es por lo menos aquí en Andalucía, ¿no? Unos contratos estacionales, dependiendo mucho de si es Semana Santa, si es feria, si es del verano. Y en ese sentido yo recuerdo cuando la construcción contrataba de lunes a viernes y el fin de semana te daba de baja para contratarte otra vez de lunes a viernes. O sea que trucos siempre ha habido, trampas siempre hay y quien maneja los datos está claro que los cocina. Y aquí ya hemos visto que los gobiernos no le cuentan la verdad ni al médico, ¿no? La reforma de la justicia, sí, es cierto. La reforma de la justicia, Pepe, nos está haciendo ver a los jueces y fiscales, al sector judicial, manifestándose en la calle. Era lo último que creíamos ver, las togas en la calle. Sí, esto para mí, un Estado de Derecho, es impensable. Y sobre todo hay asociaciones de la magistratura
que se le llaman los jueces de pata negra, ¿no? Porque son los jueces que han hecho por oposición. No olvidemos que hay jueces del cuarto turno y también hay jueces sustitutos. Yo cuando escucho la voz de un juez sustituto, no es más ni menos que un licenciado en Derecho que sustituye a un juez. Pero la palabra de juez se la pone en la tarjeta y no es juez de carrera, es un juez sustituto que lo mismo está en una jurisdicción, llámese social, que mañana pasa un penal. Es decir, cuando un juez se pone enfermo, traslado o descanso maternal o algo, lo nombran accidentalmente en ese juzgado y es un juez que cobra lo mismo que el juez titular, sin embargo, un juez sustituto. Pero un juez yo diría, de comodín, un juez que tiene que saber de todo y dejar las cosas a media, ¿no? Yo entiendo que en la justicia lo que ha llegado nunca podría llegar, pero en la justicia hay un gran problema. Es que en la justicia hay tres patas. Cuando digo tres patas, son tres patas que ninguno manda. Yo que llevo 54 años de profesión jurídica, recuerdo que antes en los juzgados, en los tribunales, el que de alguna forma mandaba era el capitán del barco, que era el juez o el magistrado. ¿En qué sentido? En el sentido de que él era el que ordenaba todo lo que había que hacer en el juzgado. Esto ha desaparecido. Ahora resulta que lo que es el personal, lo que son las condiciones de las sedes judiciales, el papel, el cartón, el personal, todo eso depende de la Junta de Andalucía o de la comunidad autónoma. Y claro, si no hay dinero en la comunidad autónoma para mantener todas esas sedes judiciales, es un desastre absoluto. Veamos el Cádiz, por ejemplo, ¿no? En Cádiz capital es una vergüenza. Yo lo llamo, conozco a todos sus vecinos, ¿no? Hay juzgados que están debajo del estadio, con goteras inclusive que caen, porque encima está la grada del estadio. Y resulta que si en los nervios del fútbol alguien le quita la junta de dilatación que tiene el hormigón, entra el agua por ahí y caen los juzgados. Bueno, ver el juzgado es una vergüenza, ver cómo debajo de una grada están los jueces trabajando y impartiendo justicia, ¿no? Pero todo eso depende de la Junta de Andalucía o de la comunidad autónoma. Después, el secretario judicial antiguo, que se llama LAJ, letrado de la Administración de Justicia, depende del Ministerio de Justicia, con lo cual lleva un cometido distinto. Nadie le manda ni él manda a nadie. Y después está el juez, que es un señor que va por libre, como es lógico, que además se dedica a poner sentencia y los días que tiene juicio, con lo cual puede estar en su casa perfectamente poniendo sentencia y no tiene por qué ir por el juzgado más que los días que tenga vistas judiciales. Con lo cual ahí no manda nadie. O sea, no puede decirle el LAC a un empleado, a un funcionario, oiga, usted haga usted esto o lo otro. No, porque él no tiene capacidad. Tiene que decir a la Junta que le mande más gente, que le mande menos gente, que expediente a un funcionario, que no lo expediente. Y nos encontramos ahora donde los LAC han ido de huelga porque entendían que como depende del Ministerio de Justicia y hace muchas competencias, no le pagaban suficiente y han pedido 400 euros más. Los jueces, magistrados y fiscales también, que también forman parte del aparato judicial, han pedido también mayor salario. Parece ser que están en un acuerdo donde no van a la huelga, pero también lo que le dan son 400 euros más. Y ahora están los funcionarios, lógicamente, diciendo que están en la huelga salvaje, ¿no? En el sentido de que no ven nada y de lunes a viernes no se ve ni un juicio y tú vas con los clientes y con los testigos y en el momento antes de entrar en el juicio dicen no hay juicio porque estamos de huelga y automáticamente tienes que irte. Yo he tenido juicios donde ha venido gente de Mallorca que expresamente han venido, me han dicho, José Blas, preguntamos si yo no me acerco hasta Cádiz o hasta Jerez o hasta Algeciras para ver un juicio. Pues no te dicen nada, hasta el momento antes de entrar. Por lo cual ese hombre viene de Mallorca con unas pruebas, con los papeles que tiene que traer y cuando llega se suspende. Y ahora se pone en la cola de aquellos juicios que estén pendientes. Por lo cual, fíjate tú, el trastorno que está ocasionando, el traslado de situaciones que están viendo para tiempos posteriores y, lógicamente, yo siempre diré, y siempre lo digo, que la justicia que es lenta no es justicia. Una sentencia que te ponga un juez al cabo de los 4 años no sirve para nada, porque muchas veces ya o la empresa ha desaparecido o ha prescrito la acción de la justicia. Por lo cual, ¿dónde estamos? Creo que el órgano importante, que es el pilar más importante de un Estado de Derecho, que es la justicia, como independiente que es la justicia y como poder que tiene el Poder Judicial, pues está tocada del ala. En los tribunales superiores de justicia no nombran más jueces. En el Supremo, fíjate, la sala de lo social, que se compone en 13 magistrados, hay 8 y en julio se quedarán en 7. La sala de lo militar no tiene ni quórum, quedan 5 magistrados, porque sabes que ha modificado el gobierno la ley para que no se nombren jueces al Poder Judicial, para quitarle facultades al Poder Judicial. Como está prorrogado, no se la dan. Con lo cual están mermando los tribunales y están acumulándose los pleitos y los procesos que cuando se resuelvan, pues Dios dirá a quién le coge, cuándo viene, ¿no? Es algo imperdonable, donde te sientes impotente, donde te sientes que ya no eres profesional porque el cliente no puede entender cómo esto está así como está. Y te digo, estamos en 3 sitios, en tres patas de un barco donde nadie manda, donde nadie no se ponen de acuerdo y creo que aquí hay que hacer un pacto por la justicia. Un pacto serio. Yo me acuerdo que en los tiempos de Michavila, que era ministro de Justicia, se hizo un pacto para llegar a unos acuerdos y se llegaron.
pero que hace falta sentar a jueces, magistrados, y los funcionarios por otra parte, y los profesionales, que somos los que mandamos los clientes, pero los clientes son los nuestros. La justicia, si no hay clientes, no puede funcionar, no tiene actividad ninguna. Tanto los clientes los mandamos nosotros, bien como demandantes, bien como demandados, y todo eso nos hace lógicamente pensar que esto no funciona. Entonces estamos los compañeros, los profesionales, abogados, procuradores y graduados sociales, estamos desorientados y vemos compañeros que están cerrando los despachos porque tampoco te pagan al impuesto. O sea, porque es un tema penal, que hay, va a estar la prisión por medio, pero hay asuntos penales que están prescribiendo a los 6 meses y prescribir y se queda el que ha cometido la falta o ha cometido el delito, se queda libre, impune, porque no se ha podido ver el juicio que tenía señalado. Esto es tremendo. O gente que puede estar en preventivo en una prisión, porque el momento de los jueces de instrucción, que si ese no hace huelga, lo puede meter en preventivo, pero tiene que estar en la calle porque no se puede celebrar el juicio, que no se puede celebrar la vista del juicio, con lo cual el preventivo se queda luego en la calle, ¿no? Esto es un desastre. Y la verdad, yo creo que esto, como no da votos a los políticos, pues no importa. El mundo habla de la justicia, pero fíjate bien lo que hay. Millones de euros paralizados sin poder llevarse a cabo o devolvérselos a quien ha puesto fianza, indemnizaciones por despido. ¿Qué terminan esto? En lo laboral termina muchísimos de ellos en el fondo de garantía salarial. La empresa sabe que yo en 4 años voy a ver un despido y pues he hecho un trabajador y cuando ya yo también me he quemado porque la situación como está tan mala y económicamente hablando, me marcho a mi casa y cuando venga a meterme mano la empresa no existe y paga ¿quién? El fondo de garantía, que es un fondo que se paga todos los meses y que lo pagan solo los empresarios. Por lo que fíjate bien lo que esto está, dónde estamos y por dónde vamos, ¿no? Sí, pero Pepe, hay una cosa que tiene que quedarle claro a los ciudadanos, que es que los funcionarios de justicia dependen de la Junta, que es la que económicamente les paga, aunque son todos funcionarios del Estado, pero la Junta de Andalucía es la que les remunera. Entonces están dentro del barco de la Junta con un capitán nuevo, que es el señor Nieto, que nos vende que va a construir Ciudad de la Justicia por todos lados, porque yo llevo escuchando lo de la Ciudad de la Justicia como 10 años. Y la única que yo conozco que está hecha es Málaga. En Sevilla es un desastre, ahora se quieren ir los Bermejales, que está fuera de casi del núcleo urbano, en Cádiz que sí los depósitos de tabacalera, o sea que estamos en un punto en el que a nadie se interesa y para rizar más el rizo, acuérdate de las tasas judiciales que metió Ruiz Gallardón, con lo cual la parálisis, que además hay otra cosa, que los jueces no se consideran funcionarios. No, los jueces... Y él no se considera funcionario. No, el juez depende del Poder Judicial. Y el juez es el que hoy pone la sentencia. Su papel es resolver las providencias, los autos que pueda resolver y poner, ni señala siquiera. El que señala es el letrado de la Administración de Justicia, lo que era antiguamente el secretario. Yo, en cuanto a la Ciudad de la Justicia, te puedo decir que efectivamente la mejor de todas para mí es Córdoba. Porque en Córdoba se hicieron una Ciudad de la Justicia muy bonita, que está fuera de la ciudad, que estaba entonces Nieto, precisamente de alcalde, hubo unos terrenos fuera del externo de Córdoba y quedaron muy bien. Es para mí la mejor, es una ciudad encomiable y modélica. Málaga también es muy importante, pero se ha quedado ya pequeña, pero sin embargo está bien, porque tiene una buena sala, pero ya el resto de Andalucía es un desastre. La de Cádiz llevamos 14 años pendientes de la Ciudad de la Justicia, ahora va a ir un depósito de tabaco, que precisamente hay colectivos como los abogados que no la quieren, porque quieren que vaya todo juntos. Y parece ser que la audiencia no se quiere mover de donde está. La audiencia está en un sitio que curiosamente no es de la Junta de Andalucía, es de la Diputación. Bueno, nos encontramos que las sedes judiciales van a estar, no es lógico, en la nueva Ciudad de la Justicia, pero todavía estamos en un proyecto. Lo que tenemos hoy es lo que tenemos. Por todas partes juzgados, por todas partes hay sitios donde... Bueno, y no hablemos de recientemente que hemos visto cómo también se suspendieron los juicios porque se declararon prácticamente inhábiles los juzgados de los Albos, ¿no? Que hubo que cerrarlo porque parecía que se caía aquello. Había un mercado abajo que socavaba los cimientos y tuvieron que cerrarlo urgentemente por cerrar la inspección de trabajo. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos un momento muy difícil donde todo esto es una falta de respeto absoluto, donde nadie sabe dónde ir, ¿no? Y bueno, y cuando hablan de papel cero, también la justicia se habló del papel cero, mentira. El papel cero no existe. Existe un sistema telemático que se llama LexNet, que nosotros tramitamos de ahí las demandas y los recursos, pero después cuando tú tienes que, vamos a suponer que tú demandas a un señor y codemandas 5 más. Tú presentas la demanda por el sistema LexNet, pero las 4 copias restantes tienen que ir al decanato a presentarla en papel y llevarla al día siguiente o los 3 días siguientes que marca la ley. Un desastre. El papel cero para qué sirve, para nada, ¿eh? Tenemos una noticia importante. Una compañera tertuliana, la secretaria general de la UGT, Carmen Castilla, está
en un congreso importantísimo, el de los sindicatos europeos, que están reunidos en Berlín en concreto. Y bueno, la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, representa a 45 millones de miembros de 93 organizaciones sindicales en 41 países europeos. Pero pues a mí lo que me ha interesado en la historia ha sido que, por lo visto, el año que viene, como sabes, Pepe y Antonio, va a haber recortes en los presupuestos nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea para cumplir las nuevas reglas de austeridad. Parece que los recortes serían equivalentes, según los estudios sindicales, a 1 millón de enfermeras, a la contratación de 1 millón de enfermeras o de 1,5 millón y medio de maestros, según la Confederación. Llega la austeridad y parece ser que va a tocarle a la educación y va a tocarle a la sanidad. Y sobre todo llega la austeridad para los trabajadores, que son los que en este instante están muy, muy, muy preocupados. Pero, ¿qué opinas de los cambios que se avecinan, Pepe? Mira, yo me preocupa porque, lógicamente, las administraciones están yendo cada una por un sitio distinto, sobre todo las corporaciones locales, ¿no? Y diputaciones. Lo que no puede ser es que no haya un criterio fijo y uniforme para todos. Lo que yo hablaba otro día de la cesión ilegal de trabajadores y la cesión ilegal, que es un delito social, y los despidos nulos, que por ejemplo se han practicado en diputación, resulta de que eso se da con frecuencia porque hacen una administración paralela. Y no solamente eso, sino que las tablas salariales las negocia cada uno con sus sindicatos correspondientes y van disparmente cada sitio. O sea, no puede un ayuntamiento que hace la misión misma, igual que Cádiz, que es de Córdoba, cobrar a los funcionarios más en Cádiz que en Córdoba. ¿Por qué? Porque aquí hacen un convenio regulador y, lógicamente, tienen que ver uno con otro. Aquí no podemos ir por cada uno por libre. Igual que los convenios colectivos son provinciales para todos, lo que significa que las retribuciones de las administraciones deben ser iguales. No puede, por ejemplo, un policía local de Cádiz cobrar más o menos que el de Málaga, o el de Málaga más o menos que el de Córdoba. ¿Por qué? Porque esto es un desastre. Entonces vienen los agravios comparativos, vienen los problemas, te ponen de ejemplo otras administraciones y no hablemos a nivel nacional, ¿no? Todo esto yo creo que aquí hay que unificar lo que son administraciones, lo que son funcionarios, y unificarlos de una vez para siempre, porque siempre debe existir así. Pero aquí no, esto es entre las comunidades autónomas, diputaciones que no sirven para nada, ese es mi criterio, y que debe estar integrado en las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos, pues figura. Mira, cuando yo estaba yo recuerdo en los años 90, se firmó un acuerdo con la Junta de entonces, que era la equiparación salarial con la comunidad autónoma más retribuida. Se dieron unos 7.000 millones de pesetas para la equiparación salarial y hubo una subida inmensa de los sueldos en los empleados de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día aquello se olvidó, llevamos pues 33 años con ese acuerdo en un cajón y los funcionarios de la Junta, un funcionario respecto a una diputación o a un ayuntamiento, respecto a uno de la Junta como soy yo, la diferencia puede estar entre 600 y 1.000 euros netos mensuales, dependiendo de si tienes exclusiva y de todos los avíos. Pero volviendo a lo que Pepe nos comentaba, el tema de los recortes y sobre todo si es en la sanidad, con 1 millón de enfermeras, cuando la Junta de Andalucía, por ejemplo, o todas las comunidades autónomas que gestionan su propia sanidad, uno de los pilares básicos que tiene es la enfermería. La consulta, cuando tú llegas, te atiende un enfermero, que es el que te clasifica. O sea que el desastre, el tapón que pueda ser en la sanidad puede ser brutal, desde los ambulatorios a los hospitales, desde los centros de salud a las enfermeras que te visitan en casa para hacerte una cura, porque hay muchos dependientes que no pueden ir a los centros de salud y tienen que ir a la enfermera en su casa. O sea que si falta gente, imagínate el agujero que se le forma. Y ya no solamente eso, sino que si faltan maestros, pues los padres van a estar en la calle con las camisetas verdes defendiendo la educación, ¿no? Por sobre todo para sus hijos. De acuerdo contigo. Me ha llamado mucho la atención, Antonio, Pepe, que la directiva de la Unión Europea incluye la prohibición, esto es alucinante, de las cláusulas de secreto salarial. Estas cláusulas, según parece Pepe, son las que han permitido que no se sepa los salarios y son medidas que han facultado a los sindicatos pues, para abordar ahora la discriminación salarial. Es decir, que públicamente se rompe esto, pero esto ha sido increíble. O sea, que había un secreto de cuánto cobraban hombres y mujeres. Sí, esto es cierto. Bueno, y además, apostillo más. Hay unos flecos importantes en las licencias, por ejemplo, que se dan con los permisos que tienen los funcionarios. Cada ayuntamiento, cada corporación muchas veces te establece días en función de los permisos por maternidad, por nupcialidad, por matrimonio, por un montón de cosas, ¿no? Todo eso cada uno va creciendo más. Y 20 días naturales y después 30 días hábiles y 35 días no sé cuántos. Todo esto va aumentando por cada sitio y a ver que inclusive son flecos que son un montón de millones.
un montón de millones. Pero claro, parece ser que muchas veces cuando no se puede dar dinero, pues se complementa con permiso y licencias, ¿no? Bueno, pues lo te encuentras muchas veces que están prácticamente las administraciones paralizadas por el derecho que tienen los trabajadores a esa licencia que hablaba antes, ¿no? Yo creo que todo esto es un problema y aquí hay que unificarlo a nivel de Europa, ¿eh? A nivel de Europa. Y igual que una rigidez disciplinaria en las administraciones. Porque hemos hablado del trabajo, que hay gente que son trabajadoras 100% y ejemplos de funcionarios. Pero es que tú te ves en muchos sitios y, bueno, hay que ver la de gente que no está en el puesto de trabajo, que no están. Y ahora con la cita previa es una vergüenza, ¿eh? La cita previa es otra vergüenza que tenemos en este país, que desde la pandemia se acogen a la ley de procedimiento administrativo que ya estaba en el año 95 y resulta de que ahora la han puesto en marcha después. No podemos ir los profesionales a ir a las administraciones ni tampoco los administrados. Con lo cual te encuentras de que cita previa es que te dice que usted, yo aquí en Cádiz tengo gente que piden una cita previa para ver su expediente de cualquier tipo de cosa, te dicen, venga usted tal día, que te van a dar 15 o 20 días por medio, y dice usted, y usted quiere a Olvera o Algeciras, o de Algeciras dice, usted le mandan a Cartagena. Pero usted me llega a Cartagena a consultar algo. Bueno, pues así son las citas previas. Y las citas previas es vergonzoso ver cómo el que manda es, como he dicho el otro día, el propio vigilante que está en la puerta, con la pistola y con las balas puestas aquí en el correo, y te es el que sabe tu vida de lo que tú quieres. Y te da solución a aquello, no te lo da. ¿Comprendes? Es vergonzoso. Esto es. Te faltan, Pepe, los asuntos propios. Sí. Digo, que todo eso es tremendo, ¿no? Lo que hay, ¿no? Y claro, esto llega un momento en que los permisos y todo esto que licencias retribuidas, estos son todas retribuidas, y claro, la gente que pretende hoy. Pues mucha gente, yo, mira, estoy dando cursos de procedimiento laboral en la Facultad de Ciencias del Trabajo, que es mi facultad, de mi carrera, ¿no? Bueno, y le hablo a los estudiantes que están en primero, segundo, tercero, cuarto de carrera, que son en un grado. Bueno, pues la mayoría quieren hacer oposiciones. Están diciendo, no, esto que no me sirve para nada, porque es verdad, es que para colmo, como se legisla con esta vía legislativa tan enorme, que cada día salen miles de normas y de un ordenamiento que impone el gobierno, pues resulta que la gente no sigue en no hace un seguimiento, pues hay que estudiar las cosas, y te encuentras que, bueno, en la pandemia fue tremendo los decretos leyes de la pandemia, eso fue horrible, que después se lo cargó todo el tribunal. La que nos espera, Pepe y Antonio, es gorda, porque tengo por aquí delante la propuesta de la Comisión Europea para la reforma y el ajuste presupuestario, y significa que 14 Estados miembros de la Unión Europea van a tener que recortar el gasto en un mínimo de 45.000 millones de euros. Estos recortes van a recaer, que está más claro que el agua, en la salud, en la educación y en los servicios públicos, como siempre. Totalmente, claro, sí, así caerá. Y entonces nos veremos, pues, no sé, con una salud y una sanidad tipo Marruecos con una capa de barniz, ¿eh? Y lógicamente nos veremos con muchas situaciones que no se darán y los medicamentos se recortarán a lo sumo y habrá ya lógicamente una situación que no tenemos, ¿no? Y claro, también es verdad que hemos abusado muchas veces, ¿no? Pero bueno, aquí se ha dicho café para todo y lo que café para todo no sirve, ¿no? No sirve. Esto tiene que buscarse de fórmula para que tengamos lógicamente una mejor credibilidad de las administraciones. Pero yo siempre digo, es que al final, como está transferida muchas cosas a la comunidad autónoma, pues te encuentras que cada comunidad funciona de una forma distinta. Yo he hablado con unos jueces precisamente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y estaban encantados porque la Comunidad Autónoma de Madrid le da unos medios tremendos a esos jueces para el papel cero pedearlo, para hacerlo todo por vía telemática, todo vía telemática. Lo cosa que no tenemos en Andalucía. Por ejemplo, la mejor comunidad que funciona en justicia, la mejor comunidad, el País Vasco, es la mejor, es más ejemplar, porque se ha gastado muchos millones en preparar a todos los profesionales y a todos los operadores jurídicos. Pero aquí parece ser como no nos importa, porque aquí, ¿qué más da que un juzgado menos que un juzgado más? Y si el juzgado tiene cucaracha y los papeles salen por la ventana, ¿qué más me da? Si es un juzgado. Ese es el concepto que hay, ¿no? Así está todo como está y no hay credibilidad. Por eso digo que esto vendrá alguien que tendrá que hacer un recorte muy gordo y vamos a ver dónde lo hacen, ¿eh? Porque como lo hagan, a los mismos estamos perdidos, ¿eh? El problema es que ya hay informe, el propio Banco de España, yo creo que le está poniendo fecha al sistema público de salud en España, porque habla de el alargue de la vida, ¿no? De que ya sobrepasamos los 80 años, antes con 65 años te jubilabas y en unos pocos años pues llegaba el fin de tu vida, ¿no? Ahí hay con las mejoras sanitarias. La calidad de vida ha hecho que el ciudadano sobrepase los 80, incluso los 90 años, y entonces pues está diciendo que ahí hay un excedente de población que necesita unos recursos que dentro de unos años no va a tener. Entonces es inhumano que precisamente que tú has aportado toda tu vida, en los últimos años de tu vida te quieran desconectar del sistema sanitario
o de los servicios sociales, ¿no? Y, entonces hay muchísimos informes ya en Europa que están circulando, de ahí todo este tipo de recortes, porque lo que están en la balanza es que hay muchas personas mayores de más de 80 o 90 años y que eso tiene un costo económico tremendo en pensiones y en salud. Entonces, pues por ahí es por donde van los tiros, que no se nos olvide, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que tenemos más, además hay países inclusive que están diciendo a las personas mayores de 190 años, como diciendo antes de que no se muere usted ya, ¿no? Porque además nos cuesta un dinero, ¿no? Y desgraciadamente es así, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un coste que nos hemos acostumbrado a tirar de la manta y bueno, y aquí estamos, ¿no? Y habrá que reformar muchas cosas. Mira, cuando hablaba antes de las pensiones, yo de las cosas que a mí no las entiendo y además, sobre todo, no tengo el concepto claro, por ejemplo, la persona que tiene una invalidez absoluta para todo trabajo, esa persona ni paga el IRPF ni declara la pensión en Hacienda y puede tener el hombre 40 o 50 años. Sin embargo, el jubilado con 65, 67, que ahora es la edad de jubilación, declara la pensión a Hacienda y paga el IRPF. Yo me parece muy bien que cuando llega a los 65, a los 67, ninguno paga el IRPF. Pero lo que no es justo es que unos ni siquiera declaran la pensión a Hacienda y ni siquiera tienen IRPF y los demás sí lo tienen. Pues mire usted, es que el jubilado ha pagado durante su vida laboral todo el IRPF posible en su salario, ¿no? Bueno, pues ahí no. Yo creo que el gran inválido que se asiste de otra persona, me parece muy bien que por asistirse de otra persona tiene que estar exento de todo y todos los medios posibles, porque es una gran invalidez. Pero, lógicamente, la invalidez absoluta hoy, equiparable a la invalidez total, por ejemplo, que es la profesión habitual, la habitual sí paga IRPF y se declara Hacienda y la absoluta no lo hace. O sea, aquí hay que reformar. Es como, por ejemplo, muy sencillo, en la vida laboral se habla de la profesión habitual. ¿Qué es profesión habitual hoy? Si un señor trabaja 2 horas de camarero, 2 horas de enfermero, 3 horas cargando, 5 horas repartiendo paquetes, cada uno, y se accidenta en la última que esté, y el accidente es en su profesión habitual. ¿Cuál es? La que tenía en ese momento. Ya no, su vida ha sido albañil. Bueno, pues resulta que luego le declaran profesión habitual la última que ha tenido, con una invalidez total que puede tenerla, con el 55% de la pensión, más un 20% más, si es mayor de 55 años, y sin embargo puede trabajar de la actividad que tú siempre que fue el albañil, por ejemplo, o oficial primera de culturista, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay cosas que hay que regularlas ya, que estas son cosas del año 60 y tanto, y es que la seguridad social hay que reformarla en estas cosas. No es lo que nos parece dando y prometiendo y dando, como el tema de la subida del 8,5% de las pensiones, ¿no? Hay gente, miles de personas que se han jubilado antes de final de año, porque se iban con una cotización menos, sabían que iban a perder un 2%, pero luego ganaban el 8,5% a partir de enero, por lo cual se ha ido con un 6 mayor. Y sin embargo no han cotizado a la Seguridad Social miles de personas, porque sabían que iban el 1 de enero a tener mayor cuantía de la pensión de jubilación. Esto es que no piensan, es que cuando se da una voz de alarma se dice, voy a subir las pensiones todas por igual. Si yo veo usted que no todo el mundo es igual en este aspecto, que hay casos y casos. Bueno, pues no se piensa, se legisla así y todos alegres, oportunistas en motivo de prometer y decir, y nos damos cuenta que eso al final lo pagaremos todos, porque al final lo pagamos todos, ¿eh? Y esto va a un debacle absoluto, ¿eh? Bueno, en relación a eso, hay una noticia que salía, creo que era hoy, sobre los inspectores médicos que se estaban revelando en el INS respecto de las bajas y respecto de los tribunales médicos, ¿no? Porque por lo visto estaban diciendo que estaban llegando ya a un colapso. Sí. Los tribunales médicos, porque en la Junta durante un año tú estás de baja y perteneces a los inspectores de la Junta, pero después pasas al INS y ellos ya están advirtiendo de que hay un colapso en el sistema que puede hacer que el sistema colapse, ¿eh? Sobre todo las bajas médicas del INS. Y es una cosa que los ciudadanos deben de saberlo, que después te vas a magistratura, porque las bajas médicas y las IT se ven en magistratura y te puedes encontrar con un procedimiento, como dice Pepe Blas, que puede durar años y tú en ese espacio de que comes. Sí, bueno, eso se llama impugnación de alta médica. Es muy frecuente porque además ocurre lo curioso. Estando Octavio Granado de secretario de Estado de Seguridad Social, yo estaba entonces en el Parlamento, me acuerdo que se creó que como el que controlaba las bajas médicas y las altas era el SAS, que en este caso es la comunidad autónoma que tiene la competencia, resultaba que entonces les metieron una enmienda en la ley de presupuesto para que el INS, que pertenece a la Seguridad Social, también controla las bajas médicas. ¿Qué ocurre? Que los médicos del INS te llaman,
pero no tiene delante el expediente completo que el SAT no lo ha mandado, porque no es su administración. Y entonces puede darte de alta buenamente. Y aquellos que entienden ellos que hay que dar de alta, lo dan de alta sin tener incluso ni antecedentes para ello. ¿Qué ocurre? Que están colapsados porque además es verdad que mucha gente, cuando está parada y cree que tiene una lesión, entienden que lo suyo es tener una invalidez. Yo lo digo porque a mí me criticaron mucho porque la gente decía, ¿quieren una paguita? Yo te estaba acostumbrado a mi despacho, es muy frecuente que la gente dice, no, yo tengo esto y esto y esto y esto. ¿Tener derecho a una paguita? ¿Por qué? Porque no estaba trabajando, porque estaba parado. Y la gente quiere agarrarse un clavo ardiendo, es lógico, yo lo entiendo, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Por el sistema sanitario. Y entonces, para esa impugnación de alta médica, directamente al juzgado de lo social y ver el juicio al cabo de los 2 años y medio. Mientras que come, nadie. Ahora sí, ahora ha dicho, parece ser el gobierno, que va a crear una especie de subsidio de 400 y pico de euros hasta que no se vea, lógicamente, la alta médica. Pero te explico más, un juez o un magistrado no puede a los 2 años y medio de verse el alta médica que produjo el IN o el médico de cabecera, no puede, lógicamente, valorarlo. Porque además te dice el mismo juez, que estamos llevando el asunto, ¿no? José Blas, yo cómo voy a irme, poner la máquina para atrás ahora e irme, que se hace 2 años este hombre tenía las mismas lesiones que tenía para darlo de baja. Yo sé que este hombre ha evolucionado, puede estar peor, si está peor, pida su invalidez, pero yo no puedo decir que hace 2 años tenía lo que tiene, diciéndolo hoy, al cabo. ¿Por qué? Porque el juicio tarda en verse 2 años y medio, no se ve a los 5 días. Y ese es el gran problema, es que hay tantas cosas que después se colapsan los juzgados, va todo el juzgado y morimos, ¿eh? Pepe, y además hace falta mucho dinero, porque tienes que contratar a un perito médico, que vale dinero el peritaje, después tiene que ir a juicio, que también tiene un coste, porque el perito médico tiene que declarar, porque el güey no sabe de medicina. Por supuesto. Después escucha lo que dicen los peritos médicos presentes, tanto del INS como de la Junta de Andalucía, o del perito médico que tú llevas, y al final es el juez el que decide, pero que eso tiene un coste económico abultado para el ciudadano. Sí, y además hay jueces, Antonio, que tienen la continuidad, porque viene un juzgado de lo penal o de lo civil, de llamar al médico forense. En la jurisdicción social ocurre con frecuencia. Llaman al médico forense, que yo sé que el médico forense sabe de todo. Y sabemos todos que los médicos forenses son los que son médicos de un cuerpo del Estado, que son médicos forenses y están especializados en unas determinadas materias, sobre todo en civiles y en penales, que sí actúan muy bien, pero para darte una incapacidad laboral y saber el forense si tú estás apto para trabajar o no con las lesiones que tienes, no lo sabe el forense. Bueno, pues el juez, que no tiene otra alternativa, se basa en el médico forense. Y aunque tú lleves perito médico, que lo pagas tú, como es lógico, pues muchas veces se basa en el médico forense y punto. Y el perito médico, pues muchas veces no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque creen que como lo has pagado tú y está pagado, le hace más caso al médico de la Seguridad Social o al forense que al médico tuyo. Con lo cual, esto es una situación que el juez o el magistrado da una sentencia que luego se recurren y es perder el tiempo porque muchas de ellas pues, no prosperan, ¿no? Porque además el Tribunal Superior está viendo algo que tampoco lo tiene él. Tiene unos hechos probados, una sentencia de instancia y los hechos probados van a misa. Con lo cual, ahí no podemos hacer nada, ¿no? Y claro, todo esto ha sido la situación que están creándose, donde la situación ya llega a un extremo de que todo el mundo quiere tener esa situación, porque ya jubilarte hay que tener la edad. Para la jubilación hace falta los 67 años, los 35 años cotizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la base reguladora que te quede. Después los condicionantes que eso tenga. Pero la invalidez de la enfermedad, y como se inventan muchas veces enfermedades nuevas, por ejemplo, la fibromialgia no era invalidante antes, ya es invalidante. Pero tiene que ir al juzgado para que te la reconozca un juez o el Tribunal Superior de Justicia. Con lo cual, cada vez se están creando enfermedades profesionales mayores. Y claro, todo esto es un gran problema. O como, por ejemplo, los accidentes de trabajo, ¿no? Los accidentes de trabajo, ¿cuándo un accidente? Fíjate tú, por ejemplo, ahora mismo que quieren que se controlen las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar es donde hay mayor siniestralidad laboral. Pero la empleada de hogar es la que, estando en una casa, se cae un cuchillo, se corta con la tijera, pescando el pescado, se corta con un cristal, se cae de la escalera. Hay mayor litigiosidad por accidente laboral, pero no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones de ser un trabajador por cuenta ajena. Para regular eso hace falta muchísimo. Y claro, con regular y decirle, damos de alta y ya manda inspectores, pues mire usted, el inspector podrá decir lo que quiera, pero cuando llega a casa de un señor o una señora, aparte que no puede entrar a la casa porque está prohibido, porque es el domicilio del hogar familiar, no puede entrar el inspector, no sé, con mandamiento judicial, se usted que no puede hacer tampoco nada, ¿no? Aquí todos amenazar, mando inspectores y mando inspectores. Ahí están los inspectores de trabajo, de huelga, que también han empezado la huelga. Porque están viendo que no están remunerados y están altos de hacer expedientes, hacer informes y haciendo el malo de la película. Es el que tira el bocado en nombre de la ministra, ¿comprende? Y para eso no está la inspección de trabajo, ¿comprende? Eso es seguro, vamos. Sí.
No se te escucha, Pepe. No, no se escucha, no. ¿Me escucháis ahora sí, no? Ahora sí. Decía que volverá Pepe Blas seguramente acompañado de sus compañeros de cada una de las provincias. Algo vamos a hacer así, ¿no? Sí, yo quiero, hombre, traer a personas que por cada provincia la idiosincrasia es distinta a la que podamos tener en esta provincia de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, en Jaén pues, tiene una idiosincrasia distinta a efectos fiscales, a efectos laborales, a efectos de todo. Con la seguridad social, ¿por qué? Porque no, allí la rama agrícola es mucho más importante que aquí el régimen del mar o el régimen general, ¿no? Todo eso es verdad, ¿no? Y las administraciones funcionan pues, muchas veces en función de la provincia, ¿no? Yo te puedo decir que incluso en Ceuta, que no pertenece, en mi colegio sí pertenece como el obispado al colegio profesional, pero yo me encuentro con resoluciones que aquí la autoridad laboral es la Junta de Andalucía, el delegado territorial de empleo. Sin embargo, en Ceuta es el delegado de empleo del gobierno central. ¿Por qué? Porque allí es una ciudad autónoma y no pertenece a la Junta y nos encontramos con resoluciones contrapuestas. En los ERTE ha sido vergonzoso, ¿no? Una empresa esencial lo eran aquí en Cádiz, concretamente en Algeciras, y a la misma empresa no lo era en Ceuta o en Melilla. O sea, algo tremendo, ¿no? Por eso hace falta unificar criterios y esperemos que sí, que traiga a mis compañeros que de alguna forma puedan ir hablando de su zona, ¿no? Pues quedamos en ello. Muchísimas gracias, Pepe, por tu presencia. Podrán ver todo esto en Internet en el momento en que lo deseen, en cualquiera de las plataformas, en YouTube, en Spotify. Y veo que eres muy, muy animado en las redes sociales, Pepe. Y solamente eso, darte las gracias y esperar ese recorrido por Andalucía de tu mano con tus compañeros para que nos cuentes cómo es la economía real. Muy bien, muchas gracias. Mi querido amigo y maestro, seguimos, ¿no? Sí, seguimos.